Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Cada vez más están saliendo estudios e investigaciones de periodistas independientes sobre ciertos grupos o círculos abiertamente nazis y fascistas que se diferencian de aquellos movimientos nazis y fascistas del siglo pasado. Bien, ya que sobre todo la diferencia principal para con estos círculos nazis y fascistas es que empiezan a cambiar sus métodos de lucha, bien, y están enormemente influenciados de la obra, por ejemplo, de James Mason, que se llama Siege, o, por ejemplo, por el aceleracionismo. Y, sobre todo, coge una importancia muy grande la acción directa, el terror individual, el terrorismo como método de lucha. Bien, además, uno de los objetivos principales de estos círculos abiertamente nazis y fascistas es ahondar en las contradicciones de los sistemas occidentales para de esta manera generar una crisis, un colapso social, digámoslo de esta manera, para poder emprender una revolución, o como le llaman ellos, poder llevar a cabo una guerra racial para poner nuevamente al hombre blanco occidental, como no, como el ser que gobierne sobre el resto, ¿no? Y todo esto es muy importante porque no se le da suficiente importancia y se les trata como grupúsculos de jóvenes frikis en internet, pero tiene mucho peligro, porque están dispuestos a llevar a cabo acciones terroristas. Bien, es verdad que en los últimos años se han lanzado muchas investigaciones y periodistas que se han infiltrado en estos grupos, y los medios de comunicación que se hacen eco de estas investigaciones, en vez de llamar a las cosas por su nombre, pues tildan a estos grupos y estos círculos nazis y fascistas como círculos de extrema derecha, cuando en realidad son abiertamente nazis y fascistas. ¿De acuerdo? Creo que es muy importante analizar la existencia de estos círculos y de estos grupos en Internet, porque sobre todo están en Internet, ¿bien? Y entender cuáles son las diferencias de estos grupos fascistas o nazis, o como les suelen llamar también neonazis, para con aquellos movimientos fascistas y nazis del siglo pasado. Así que en este vídeo os voy a hablar de la radicalización derechista, nazi y fascista de los jóvenes occidentales y el peligro que puede conllevar que estos elementos lleven a cabo su misión de realizar una guerra racial en Europa y en Norteamérica. Así que vamos con el vídeo, este Replaneta. ¡Comenzamos! Si ya habéis visto varios vídeos de este canal, os daréis cuenta de que siempre le doy mucha importancia a la geopolítica, porque en una gran parte la geopolítica condiciona enormemente las políticas nacionales y la realidad nacional de cada país. Bien, si analizamos detenidamente el mundo en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta que poco a poco el mundo unipolar, el mundo occidental y su hegemón Estados Unidos empieza a tambalearse. ¿Por qué? Por la aparición de nuevos actores políticos, de nuevas potencias, de nuevos bloques, como puede ser, por ejemplo, los BRICS. Bien, y ese comienzo de empezar a tambalearse ese mundo unipolar también está afectando a las sociedades occidentales, en el que se pone de manifiesto por parte de estos grupos nazis y fascistas de que comienza el principio del fin de la civilización occidental. Bien, poco a poco, Europa y Norteamérica se está sumiendo en la decadencia económica, política y social. Y a esto hay que sumarle, por ejemplo, esa oleada progresista, posmoderna y cosmopolita que viene lanzándose desde hace prácticamente una década en los países capitalistas occidentales. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues supuestamente esta oleada progresista y posmoderna y sobre todo súper cosmopolita, supuestamente lo digo, tiene el objetivo de democratizar los países capitalistas y de adaptarlos al siglo XXI. Y esa adaptación no es más que
imponer nuevos valores, imponer nuevas formas de vida, ¿no? Según las élites dominantes de Occidente. Bien, la estrategia por la que se ha apostado en Occidente con esta oleada progresista, ¿de acuerdo?, es la de aplacar la contradicción de clase. ¿Por qué? Porque en el capitalismo siempre existe la búsqueda de la máxima ganancia. Pero es que esa búsqueda de la máxima ganancia está llegando a su fin. Bueno, no está llegando a su fin, pero está tocando techo. Y están surgiendo nuevos competidores en el plano internacional, como os he dicho antes. De esta manera, Europa y Norteamérica, Occidente, se está sumiendo en esa pobredumbre. Y, claro, todo ese comienzo de la decadencia de Occidente empuja a las élites oligárquicas occidentales a emprender una oleada progresista. Bien, ¿para qué? Para minimizar la contradicción de clase, para impedir esa agudización de la lucha de clases. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, poniendo en primer plano las luchas parciales, o, por ejemplo, apostando por la integración de colectivos históricamente minoritarios o, como diría Kluskart, marginales. De esta manera, el sistema capitalista, las élites oligárquicas occidentales, ponen en el primer plano estas cuestiones para que de esta manera la clase trabajadora de Occidente se fije más en estas cuestiones y luche por estas mismas luchas que les imponen, ya que son tolerables por las élites oligárquicas de Occidente. Bien, lógicamente, una parte de la sociedad da por bueno esta oleada progresista, acepta esta oleada progresista, pero otra parte de la sociedad, lógicamente, que no la acepta. Y se genera una reacción. Bien, en términos políticos, esta reacción a las políticas progresistas, esa oleada progresista, posmoderna y cosmopolita, bien, genera descontento en la sociedad. Genera descontento en la sociedad y, sobre todo, ese descontento no puede escaparse al control de las élites oligárquicas financieras occidentales. Porque si se escapan a su control, acaban cogiendo grupúsculos radicales, terroristas, nazis y fascistas, acaban recogiendo ese descontento y llevando a cabo, pues, acciones de todo tipo en el que acaban pagando los mismos, que son la clase trabajadora de cada país. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen la élite oligárquica? Sabe perfectamente que esa oleada progresista genera una reacción. De esta manera, en la política, en el escenario político, aúlpan, mejor dicho, a políticos reaccionarios, mejor dicho, políticos de derecha populista. ¿Para qué? Para que esa reacción se vea reflejada en estos políticos derechistas populistas. Bien, los típicos derechistas populistas que se los considera como liberal en lo económico, conservador en lo social, o como los consideran todos los medios de comunicación, pues por ejemplo extrema derecha, ¿no? Bien, pero claro, lo que quiero que entendáis es que estos mismos derechistas populistas, estos políticos, estos personajes políticos que podríamos encasillarlos en esos términos, son aupados por la élite para aplacar ese descontento, para sofocar ese descontento y para que la gente tenga alternativas políticas y no se tome la justicia por su mano. Bien, entonces a esto además hay que sumarle, por ejemplo, que décadas de imperialismo y de neocolonialismo en terceros países, que ha mantenido terceros países como los países africanos en el subdesarrollo, ha generado una enorme inestabilidad en esos países con guerras tribales, con guerras regionales o abiertamente con imposición de dictadores títeres de Occidente en estos países africanos, por ejemplo, lo que genera, a fin de cabo, es inmigración. Y esta misma inmigración, que va con el objetivo de devaluar el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores de los países capitalistas occidentales, también tiene un doble objetivo, que es generar competencia entre el trabajador nativo y el trabajador inmigrante, y de esta manera además meterle el factor racial para fomentar incluso el racismo. Y esto es muy peligroso, pero es que está orquestadísimo. Bien, y todo esto que os acabo de explicar genera un caldo de cultivo idóneo para que la gente empiece a pensar que llega
el fin de la civilización occidental y de sus valores superdemocráticos o de los valores típicos que ha caracterizado a Europa y a Norteamérica, ¿verdad? Y sobre todo, que comienza la decadencia de esa civilización blanca y cristiana y que además a estos mismos blancos se les ha degradado y se les ha empezado a comparar con el resto, por ejemplo, de inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, con los hispanos y con los negros. Y esto, pues, cierto sector de la sociedad no lo puede admitir. Y ahí la competencia entre proletarios, la competencia entre trabajadores, con un factor más que es el factor racial, por ende, racismo, ¿de acuerdo? Y estos supuestos defensores de la civilización cristiana, de la civilización blanca, de la civilización occidental, acaban siendo jóvenes radicalizados que se radicalizan en internet, en foros y en grupos de Telegram. Bien, entonces hay que entender todo en su contexto, interno y externo, nacional y en términos geopolíticos, ¿de acuerdo? Y estos son los factores más importantes, que son los factores que os acabo de explicar. Pero claro, vamos a hablar ahora de estos grupos nazis y fascistas que apuestan por la vía terrorista, ¿de acuerdo? Antes no os he hablado de la derecha populista y de los personajes políticos de derecha populista por casualidad. Os he hablado porque hay que diferenciarlo de estos grupos abiertamente nazis y fascistas. Bien, antes os he dicho que la aparición de personajes políticos de derecha populista, liberal en lo económico, conservador en lo social, va en concordancia con la estrategia de las élites occidentales y oligárquicas de darles a estas personas que reaccionan a la oleada progresista un movimiento político, un espectro de la política democrático-burguesa para poder encauzar o dirigir su descontento o su reacción, ¿de acuerdo? Y lo que hay que tener en cuenta es que mucha gente, por ejemplo, cae en el error de caracterizar esa derecha populista como nazi o fascista, cuando no, realmente no son nazis y fascistas, son derecha populista, que en realidad también son un peligro. ¿Por qué? Porque buscan el capitalismo más salvaje, buscan el Estado capitalista en su máxima esencia. Esto es, un Estado sumamente represor, pero que deja la puerta abierta enormemente a total libertad de comercio y, sobre todo, que va en aras de lo privado. Por ejemplo, véase las políticas de Milei en Argentina. Bien, y representan un peligro muy grande estos personajes políticos de derecha populista, mas no son fascistas. No son fascistas, son populistas de derechas. De los grupos que yo os voy a hablar sí que son fascistas y nazis. Bien, en este sentido, cobra una gran importancia James Mason, bien, y sobre todo su obra, que es Siege, o en castellano, asedio. Es más, por ejemplo, muchos expertos hablan de la cultura del siege, bien, la cultura del asedio de Mason, bien. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una biblia para muchos neonazis, para muchos nazis, para muchos grupos nazis y fascistas de Europa. Bien, para que os hagáis una idea, el libro Siege ha llegado a competir con el Mein Kampf en la literatura nazi actual, ¿de acuerdo? Y os preguntaréis, ¿cuáles son las ideas principales o qué es lo que plantea Mason que lo diferencia de esos grupos fascistas y nazis del siglo pasado? Bien, así brevemente yo os voy a resumir 3 puntos, ¿de acuerdo? Primero, él caracteriza el sistema, es decir, el entramado oligárquico y financiero internacional, que es un grupo de elitistas judíos e izquierdistas que quieren acabar con la civilización occidental y que sobre todo quieren degradar al hombre blanco al nivel de otros estratos sociales como pueden ser, por ejemplo, en Estados Unidos, los hispanos y los negros. Y eso, por ejemplo, muchos nazis estadounidenses no lo pueden aceptar. Tiene que ser el hombre blanco, el hombre estadounidense, ¿de acuerdo? El que tiene que regir en la sociedad estadounidense. Y no que cada vez se le esté dando más importancia a negros o hispanos por encima de los mismos blancos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una nación
blanca, según ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero es la caracterización que hace del sistema, pero luego entra directamente en los métodos de lucha, ¿bien? Que aquí es muy importante detenerse un momento, ¿bien? Los nacionalsocialistas y fascistas han de emprender su propia revolución, que ellos le llaman guerra racial, ¿bien? Y devolver al hombre blanco a su posición natural, que es que gobierne sobre el resto de estratos sociales. Bien, pero Mason se da cuenta que mientras que existe Estado como aparato de dominación y de opresión, es muy difícil materializar dicha guerra racial, es muy difícil llevar a cabo la revolución. De modo que Mason plantea indagar en las contradicciones sociales y políticas de las civilizaciones, bueno, de las sociedades occidentales capitalistas, generar una crisis social y política a través de la acción directa, a través del terrorismo, para crear el caos necesario para emprender dicha revolución. En sí, si lo pensáis bien, lo que plantea Mason no es otra cosa que consolidar las condiciones objetivas y subjetivas para su revolución, para su guerra racial, pero a través de la acción directa, a través del método de lucha del terror individual, para generar una inestabilidad social y política en el que puede llevarse a cabo dicha revolución o dicha guerra racial. Bien, y esto se diferencia bastante sobre los métodos de lucha de los fascistas y los nazis del siglo pasado, porque si bien utilizaron prácticas de terror individual en un momento concreto contra anarquistas, contra comunistas, contra judíos, contra negros y demás, era simplemente un método de lucha auxiliar. Pero lo que plantea Mason es que se convierta en un método de lucha principal. Bien. Además, Mason huye de las arcaicas formas de organización de los grupos y partidos políticos fascistas y nazis del siglo pasado. ¿Por qué digo esto? Porque Mason dice que no hace falta hoy en día realizar un trabajo de masas. No hace falta constituir un frente de masas o un partido político para organizar a los trabajadores en torno a la idea de la defensa de la nación y de esa manera trabajar para emprender una revolución. Para él no hace falta eso. Vivimos en la era de las redes sociales. Estamos interconectados. Entonces, Mason aquí empieza a acercarse a los antiguos populistas e incluso a los anarquistas y plantea que en vez de realizar un trabajo de masas para convencer a la gente, bien, los fascistas y los nazis lo que deben de hacer es acelerar las condiciones objetivas y subjetivas a través de la acción directa, a través del terrorismo, pero partiendo de acciones individuales. Esto es, partiendo de lo que hoy se puede conocer como lobos solitarios. Bien, si bien, en el fondo, Mason no rechaza las tesis nazis y fascistas, y él se considera más nazi que fascista, bien, no las rechaza. El grueso del pensamiento nazi él lo asimila, mas él propone nuevas formas de lucha. Bien, y de esta manera, Mason, sobre todo, se adapta a la era de las redes sociales, porque él se da cuenta de que simplemente con la creación de foros, páginas web, grupos de Telegram o me es igual en qué red social, hay muchísimas personas que se pueden interconectar en distintos países y estas personas se radicalizan pues compartiendo ideas, compartiendo artículos, compartiendo imágenes, compartiendo vídeos. Y cuando se deciden a pasar a la acción directa en aras de esa guerra racial, pueden hacerlo de manera individual, como lobos solitarios. Y no hay una estructura orgánica, una estructura partidista a la que tú puedes meter mano. No existe eso. Existen lobos solitarios que en las redes sociales tienen un mínimo de seguridad y se protegen ante los ataques policiales o ante periodistas e infiltrados, ¿no? Y de esta manera actúan como lobos solitarios para acelerar las condiciones objetivas y subjetivas para esa guerra racial. Por eso es tan peligroso estos nuevos círculos fascistas y nazis. Bien. Además, yo me he basado bastante en un artículo de los periodistas Alexander Nabert, Christina Brause, Brian Bender y Nick Robbins Early, en el que, bueno, ellos se infiltraron en varios grupos y se centraron en la actividad sobre todo de dos grupos que son
los Feuerkrieg o División de Guerra de Fuego y el Totenwaffen o Armas de la Muerte, ¿de acuerdo? En el que un buen número de jóvenes ciberactivistas de corte nazi interactuaban entre ellos y se radicalizaban a través de foros y de grupos de Telegram, ¿de acuerdo? Estos grupos, ya os digo, estaban compuestos mayoritariamente por jóvenes radicalizados, por jóvenes que asimilaban las ideas de Mason. Es más, la lectura del libro de Mason, Siege, era obligatoria junto con el Mein Kampf, por ejemplo. Bien, y eran nazis, abiertamente nazis, ellos admitían que eran nazis. Bien, y ellos estaban convencidos de que tenían que librar una guerra racial en contra de la decadencia en la que se había sumido la civilización occidental por culpa de esas élites judías, izquierdistas y de esa oleada progresista que está despojando de su esencia a Occidente. ¿De acuerdo? Entonces, ellos, sobre todo, convergían con el método de lucha que propone Mason, que es actuar como lobos solitarios y realizar acciones terroristas en los países capitalistas. Bien, estos grupos, por ejemplo, debatían acerca de cómo cometer actos terroristas, cómo fabricar bombas, cómo adquirir armas o cómo imprimirlas a través de impresoras 3D. Bien, y bueno, también debatían acerca de contra quiénes tenían que atentar. Bien, pues desde 2010 las autoridades policiales de distintos países, en los que destacan Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, han reportado muchísimos intentos de atentados de jóvenes, por parte de jóvenes nazis, bien, y que en muchos casos incluso estos atentados, si bien no se han conseguido llevar a cabo, no se ha conseguido ejecutar, bien, han representado una gran parte de las actividades criminales de estos países, bien, compitiendo incluso con los atentados de los islamistas radicales, bien, de modo que podemos hacernos la idea de cuán peligrosos son estos grupos y estos jóvenes cibermilitantes dispuestos a llevar a cabo estos actos terroristas en aras de que comience una guerra racial. Por ejemplo, en este artículo, en el que os he mencionado de los periodistas que os acabo de mencionar, se dan los siguientes ejemplos, ¿vale? Que van desde 2019 a 2020, o sea, prácticamente en 2 años. Bien, por ejemplo, en Estados Unidos, 2019, un joven llamado Connor Climo, de 23 años, fue detenido en Las Vegas por planear atentados contra una sinagoga y un bar gay. En Reino Unido, 2019, la policía detuvo a un tal Paul Dunleavy, de 16 años, después de que intentara hacerse con un arma, ya que había planeado atentados terroristas también. Bien, Estados Unidos, otra vez, 2019, Jared William Smith, que era un soldado de Kansas, fue detenido porque le habían pillado planeando atentar contra un canal de noticias. Que supuestamente ese canal de noticias tenía mucho que ver con la élite judía y con el izquierdismo y demás. Lituania, 2019, Jedimias Berzinskas, de 20 años. También fue detenido en la capital tras intentar volar un edificio de oficinas. Bien. Reino Unido, 2019, Luke Hunter, de 21 años. También detenido por incitar en las redes a distintos jóvenes a cometer actos terroristas en aras de esa guerra racial que tienen que librar los nazis. Y Alemania, 2020, unas fuerzas especiales alemanas detuvieron a Fabian D., que fue un activista bastante importante en las redes sociales en este submundo nazi cibermilitante, bien, que era un electricista de 22 años, por intentar construir un fusil a través de una impresora 3D para utilizarlo en distintos atentados contra las autoridades germanas. ¿De acuerdo? Ya hemos visto prácticamente que en 2 años hay unos cuantos. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la edad de estos jóvenes, porque no supera los 25 años. Bien, todos estos jóvenes están relacionados con grupos nazis, como los 2 grupos nazis que os he hablado antes, y sobre todo con ese submundo cibernético en el que entre ellos se radicalizan y entre ellos planean, a modo de como lobos solitarios, realizar actos terroristas contra inmigrantes, contra homosexuales, contra esos políticos izquierdistas, contra judíos y demás, en aras de generar ese caos del que habla Mason y comenzar una guerra racial. Bien, este tipo de terroristas es una amenaza muy peligrosa,
¿Por qué? Porque no existe una organización partidista como tal. No está situada, no es físico ese partido. Son lobos solitarios que actúan y se radicalizan entre ellos. Por ende, no hay una estructura a la que golpear. Eso es muy peligroso. Y en eso, por ejemplo, admiten las autoridades policiales que es muy difícil combatir este tipo de terrorismo nazi. Bien. Estos jóvenes, por ejemplo, están muy descontentos con esa derecha populista que ha surgido en esos últimos años, porque los tratan de vendidos, incluso les llaman judíos. Bien. Y ellos quieren pasar a la acción directa y prefieren leer a Mason o al propio Hitler antes de escuchar a estos políticos de liberal en lo económico y conservador en lo social, porque los consideran vendidos, lo consideran que forman parte de la élite capitalista, oligárquica y financiera de Occidente. Y en parte tienen razón. Pero ¿cuál es lo peligroso? Que al rechazarlos, al no conseguir lo que quiere la élite de encauzar su rabia hacia esos políticos, lo que hacen es tomarse la justicia por su mano, pasar a la acción directa, ¿de acuerdo? Y cometer atentados y acciones terroristas muy peligrosas. En Occidente, desgraciadamente, no se habla mucho de esto. No se habla mucho de esto. Se prefiere hablar, por ejemplo, de atentados de islamistas radicales. Y no se habla demasiado acerca de los grupos radicales nazis. Bien, y en muchas ocasiones, cuando aparece un joven blanco con un arma tiroteando a musulmanes, a judíos, a homosexuales, se dice que está loco. Y luego, normalmente, meses después, cuando se hace un análisis y un estudio de ese joven, las autoridades se dan cuenta de que es un joven nazi radicalizado por las redes sociales y por los grupos nazis del cibermundo en el que ha estado presente en los últimos años. Esto mucha gente se lo calla y supone una amenaza muy peligrosa, porque siempre van a pagar los mismos, la clase trabajadora. Y esto no va a hacer otra cosa que generar un caos enorme en el que esta gente se envalentone y emprenda su guerra racial. Y esto hay que hacerlo frente de la misma manera. Y esta gente hay que tenerlo claros quiénes son. Son nazis y son fascistas. Bien, que no les interesa ni lo más mínimo el bienestar de la clase trabajadora en general, sino lo único que les interesa es la grandeza de su nación, la grandeza de Occidente y de los valores civilizatorios occidentales. Y les da igual todo lo demás. Así que, bueno, camaradas, hay que prestar mucha atención a estos grupos, a estos subgrupos minoritarios del cibermundo que son abiertamente nazis y fascistas, bien, y caracterizar, o mejor dicho, llamar a las cosas por su nombre. Bien, estas personas no son extrema derecha, estas personas son nazis y fascistas. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos solamente en Unrobat. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!